octavo año básico. Hoy les voy a presentar la tercera y última guía de trabajo del año 2020, que ha sido un poco complicado porque lo hemos tenido que hacer vía online. Así que pongan atención al nuevo contenido. Queridos alumnos, en este contenido vamos a desarrollar modelos e investigación experimental que explica el calor y la temperatura en su proceso de transferencia del calor, de la energía térmica, del equilibrio térmico, ¿cierto? Y sus diferentes temperaturas, la medición de la temperatura y los instrumentos de medición de la temperatura y las escalas, por ejemplo, Fahrenheit, Kelvin, Celsius. Pero antes que empecemos con este nuevo contenido, vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Vamos a identificar lo que es temperatura y calor, y energía térmica y equilibrio térmico. Luego vamos a ver un video educativo y por último, la actividad. Queridos alumnos, en la clase anterior tuvimos el contenido referente a la alimentación y los nutrientes. Y nos dimos cuenta que los alimentos no es lo mismo que nutrientes, o nutrirse no es lo mismo que alimentarse, ¿ya? Sí, están muy juntos, pero no son iguales. Los alimentos y su importancia para nuestro organismo, es importante que conozcan la composición de los alimentos, porque en ellos se encuentran nutrientes esenciales que tu organismo no puede producir y que solo lo puedes incorporar a través de la alimentación. Si tu cuerpo no recibe alguno de estos nutrientes durante un tiempo prolongado, pueden producirse algunas alteraciones. Bajan tus defensas, puedes estar propuesto a algunas enfermedades. Como sabemos, nosotros tenemos una pirámide alimenticia, donde es fundamental la primera parte, el agua. El agua es muy importante para nuestro cuerpo porque ustedes saben que nuestro cuerpo también está compuesto de agua. Y ahí vienen nuevamente los eslabones, ¿cierto? Tenemos la fruta, las verduras, los cereales, el pan, las masas, el trigo, el aceite y por último vendrían siendo las grasas, los chocolates, etc. En este cuadrito que usted ve acá tenemos los grupos de alimentos, el nutriente y su función. Ya tenemos función reguladora, plástica, energética. En el grupo 1 tenemos la leche, el queso, el yogur. Eso nos proporciona a nosotros proteínas. En el grupo 2 tenemos la carne, el huevo y el pescado que nos entrega las proteínas también. El grupo 3, las papas, las legumbres, los frutos secos nos entregan proteínas y estos son vegetales, lípidos y vitaminas. En el grupo 4 tenemos las verduras y las hortalizas. Estas nos entregan las vitaminas. El pan, la pasta, los cereales, estos nos entregan proteínas también y carbohidratos. Y por último la grasa, el aceite y la mantequilla que también nos entregan proteínas y lípidos. Así que ojo con eso. Cuidado con mucho aceite y cuidado con la mantequilla. Continuamos. En este breve repaso del contenido anterior, que era alimentación y nutrición, hablamos de las enfermedades alimentarias. Por ejemplo, tenemos la bulimia, la anorexia y la obesidad. Dijimos que la bulimia y la anorexia son trastornos mentales, son desórdenes alimentarios. Por ejemplo, una persona que tiene bulimia, nerviosa, ¿cierto? Se caracteriza porque come, ¿cierto?, el alimento y después lo bota, sintiéndose culpable. Entonces, o de lo contrario también se mira en un espejo y se ve gorda y empieza a bajar de peso porque es tanta las ganas de ser delgada, ¿cierto?, que viene un trastorno mental. Y la anorexia es una persona que queda inapetente al alimento. Por ejemplo, no le dan ganas de comer y quiere bajar de peso. Ahí tenemos algunas fotos de las personas que están con ese problema, ¿cierto?, mental, psicológico, de la alimentación. Ustedes saben también perfectamente que la obesidad también es una enfermedad alimentaria y en Chile ha aumentado mucho los casos de los niños, ¿cierto?, especialmente que tienen obesidad. Por eso siempre se está tratando de regular, ¿cierto?, el peso del niño a través de comida sana. En las escuelas han interferido, ¿cierto?, comer sano, vivir sano. Los kioscos tratan de promover, ¿cierto?, y vender alimentos más nutritivos para los niños para que no aumente la obesidad infantil. En la guía anterior, ustedes tuvieron que identificar cómo se podía sacar el cálculo del índice de masa corporal. ¿Cómo iban a utilizar este método? Este método lo van a utilizar a través de la estatura y el peso del individuo.
Y así usted podía sacar, ¿cierto?, el índice de masa corporal. ¿Para qué? Para tener el índice de masa corporal y ubicarlo en un rango. Si estaba muy delgado, si estaba obeso, si tenía obesidad mórbida. Ese trabajo ustedes lo tenían que realizar en una guía. Ahora sí, vamos a partir con el nuevo contenido que vamos a hablar del calor y la temperatura. Pero para empezar a hablar del calor y la temperatura tenemos que tener claro qué es la energía térmica. La energía térmica, ¿cierto? Las sustancias que están compuestas por partículas, todas poseen movimiento, líquido, sólido y gaseoso. Si a estas le aplicamos calor, todas se van a mover, ¿ya? Tienen un movimiento desordenado denominado agitación térmica o movimiento térmico. Dicho movimiento hace que cada partícula de un cuerpo posea una energía cinética y la suma de todas ellas se denomina energía térmica de dicho cuerpo. Las partículas poseen además otros tipos de energía, de modo que la suma de todas ellas, incluido la térmica, se llama energía térmica de un cuerpo. Ahora, ¿cómo yo saber qué es el equilibrio térmico? Por ejemplo, en un vaso de agua, pongo un vaso de agua fría, pongo un vaso de agua caliente y al medio un vaso vacío. Si yo toco una, está caliente, toco la otra, está muy helada. Si yo las junto, ¿cierto?, va a quedar un agua tibia. Esa agua tibia es un equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque no está tan helada ni tampoco está tan caliente. Se juntan, ¿cierto? Y forma un equilibrio térmico. Como dijimos anteriormente, el calor y la temperatura no son lo mismo. El calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro, en contacto menos que tengan temperatura distinta. Si yo tengo frío y pongo la mano al solcito, me llega la transferencia del calor a mi mano y toma una temperatura más caliente. Si por ejemplo hay dos personas en una habitación con grados de 20 grados, una puede tener una sensación de frío y otra puede tener otra sensación de calor. La energía calórica se mide en joules. Existe un instrumento de medición de energía calórica, el calorímetro. Esta sirve para medir la cantidad de calor que ingresa o sale de un cuerpo. Mide también los valores energéticos de los alimentos, las calorías. El calor es una forma de transferir energía entre dos cuerpos por el solo hecho de estar ambos en diferente temperatura. La energía pasa de un cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. De esta forma de transferir se denomina calor y se miden en joules, aunque también se usa la caloría cal y la kilocaloría cal. Aquí en la figura que aparece acá tenemos un calorímetro donde tenemos un agitador, un termómetro, un vaso aislado y la mezcla de reacción. Como dijimos que el calor se transfiere, hay tres maneras de transferir el calor: a través de la conducción, convección y radiación. La radiación es la forma en que se transmite el calor sin que participe un medio material. Por ejemplo, el calor del sol que llega hacia la Tierra en forma de radiación o por la radiación. Luego tenemos la conducción. El calor se propaga a través de las partículas de un cuerpo, ya que aumentan su movimiento y lo transmiten a las partículas vecinas. De esta forma se da en los sólidos. Por ejemplo, si yo pongo una taza caliente y le pongo una cuchara y luego toco la cuchara va a estar caliente. Eso se llama conducción del calor. Y por último tenemos la convección, que es una forma de propagación de los líquidos y los gases. Se produce una circulación de las partículas de líquido, de gas, que provocan unas corrientes de convección. Esto se produce porque al calentar un líquido o un gas, las partículas con baja temperatura bajan, las cuales al calentarse se vuelven a subir sucesivamente. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? El agua más caliente asciende y el agua más fría desciende. Ese es el mecanismo de transferencia de convección. Hay que tener claro que hay algunos conductores y aislantes de calor, algunos materiales. No todas las sustancias no conducen el calor. Se pueden distinguir dos materiales, los conductores y los aislantes. Los aislantes, por ejemplo, en las casas se ocupan mucho aislantes de calor, ¿cierto? Para que no los quememos. Son aquellos materiales que no conducen bien el calor.
Por ejemplo, el aire, las ventanas de doble cristal, la madera, la lana o el plástico. Luego tenemos algunos materiales conductores, que son aquellos materiales que conducen bien el calor. En estos materiales, el intercambio de energía se produce a gran velocidad. Por eso se producen sensaciones de calor o de frío. Por ejemplo, los metales. Si usted pone un metal al sol, al ratito va a estar muy caliente. Y cuando está muy helado, el fierro va a estar muy helado. Y también, como tenemos claro nosotros, que los conductores que nosotros tenemos, los seres humanos, es la piel. Es un conductor de calor. Contiene en su interior dos receptores encargados de detectar cambios súbitos de temperatura. Por ejemplo, tenemos los copúsculos de Ruffini, que detectan la sensación de calor y se encuentran en la zona superficial de la piel, y estos abundan en la cara. Nos da calor en la cara. Y por último tenemos los copúsculos de Krauss, que detectan sensaciones de frío y se encuentran en las zonas más profundas, y estas abundan en la espalda. Entonces acá tenemos los copúsculos de Krauss, que es de la sensación del frío, y los copúsculos de Ruffini, que es la sensación del calor y se encuentran mayormente en la cara. Ahora sí, la temperatura. La temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de las energías cinéticas en las partículas de un cuerpo, las cuales están siempre en movimiento, independiente sea líquido, sólido o gaseoso. La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se suministra y la cantidad de materia que posee. Pongan atención ahí porque es pregunta para la guía. La cantidad de materia que posee. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética en las partículas, del movimiento de las partículas. Por ejemplo, si yo tengo un sólido y le aplico calor, las partículas de ese sólido empiezan a moverse así, generando temperatura más alta, ¿ya? Cuando mayor es la velocidad de las partículas, mayor es su temperatura y viceversa. La medición de la temperatura está relacionada con la noción del frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura, que se puede percibir de manera instintiva. Además, la temperatura actúa como un valor de referencia para determinar un calor normal de un cuerpo. ¿Caliente o frío? No sabemos. Cuando decimos que un cuerpo está frío es porque la temperatura de ese cuerpo es menor que la nuestra. Un cuerpo está caliente cuando la temperatura del cuerpo es mayor que la nuestra. Por lo tanto, cuando hablamos de caliente o frío, solamente hablamos de sensaciones. Tenemos la escala de medición de las temperaturas. Acá en Chile ocupamos la escala Celsius. En Estados Unidos, ¿cierto? En los países de Norteamérica ocupan la escala Fahrenheit y en otros países ocupan la escala Kelvin. ¿En qué consisten estos tipos de escala? Aquí consiste en el punto de fusión y el punto de ebullición, el punto más alto de ebullición. Entonces, la escala Celsius, también conocida como escala centígrada, es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación equivale a 0 grados, congelado, y su punto de ebullición es de 100 grados, lo más caliente, así, 100 grados Celsius. A diferencia del Fahrenheit, su punto de fusión, lo más helado, es de 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición, lo más alto que tiene de calor, son 212 grados Fahrenheit. A diferencia de estos dos, la escala Kelvin es la medida que se suele utilizar establece que tiene un cero absoluto. Un punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273,15 grados centígrados. Si usted ve en estos termómetros que tenemos acá al lado, tenemos la escala Kelvin, Fahrenheit y Celsius, y ahí aparece que su punto de congelación de la Celsius es de 0 y su punto de ebullición es 100 grados centígrados. De Fahrenheit comienza su punto de congelación en 32 grados y su punto de ebullición 212 grados. Y Kelvin dijimos que él correspondía a un cero absoluto y que no desprende calor alguno. Para medir la temperatura necesitamos unos instrumentos. Los más conocidos son los termómetros.
Ustedes, como están viendo en este año, a nosotros ahora nos chequean, ¿cierto?, para entrar a un supermercado con un termómetro digital, porque un termómetro clínico difícil que lo pongan en el supermercado. Tenemos diferentes tipos de termómetros. Termómetro de dilatación, termómetro clínico, termómetros digitales, termómetros que sirven para medir la temperatura, ¿cierto? Y los pirómetros. Aparte está el termocupla y etcétera, etcétera. Vamos a ver los más conocidos. Tenemos el termómetro de dilatación. Están basados en la dilatación del calor de líquidos como el mercurio y el alcohol. Ya estos son bastante conocidos. Y cuando hay mayor temperatura, ¿cierto?, el mercurio se tiende a subir. El termómetro clínico es un termómetro de dilatación, posee una escala graduada adecuada a la temperatura del cuerpo humano. Esto lo ocupan bastante en los hospitales. Los termómetros digitales indican en la pantalla la medida de temperatura y su funcionamiento es electrónico. Los pirómetros permiten medir temperaturas muy altas. Como dije anteriormente, los termómetros sirven para medir la magnitud de la temperatura. Los más comunes miden la longitud de la columna del mercurio en líquido. Tenemos el siguiente video de la temperatura y el calor. Bienvenidos al video tutorial de física. En este video presentaremos los conceptos de calor y temperatura. Para ejemplificar esto, vamos a colocar algún ejemplo claro de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos una taza de café o de una bebida caliente, al introducir la cuchara de metal y dejarla un rato dentro de la taza con bebida caliente, sucederá lo siguiente. La energía calorífica pasa hacia la cuchara. A esto se le denomina la transferencia de energía. Y también la bebida pierde energía calorífica. Esto es, que la cuchara recibe el calor y la bebida a su vez se enfría, ya que transfiere la energía calorífica hacia el metal. Esto es un ejemplo muy claro en la vida cotidiana y lo podemos llevar a cabo haciendo que una cuchara se mueva dentro de una bebida caliente. Con seguridad tendremos que la bebida tenderá a enfriarse gracias a este efecto. Entonces, si queremos definir lo que es calor, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. Si tenemos el claro ejemplo de estar cerca de una fogata, la fogata que tiene el calor, si nosotros nos acercamos, esta fogata cederá energía calorífica o pondrá en movimiento nuestras partículas, nuestras moléculas para generar calor en nosotros. A esto se le llama una transferencia de energía. Las unidades se miden en cal o caloría. Cualquier bebida, cualquier líquido puede llevar su energía calorífica al máximo siempre y cuando haya un intercambio de energía. Entonces, si nosotros queremos que la bebida se caliente, lo que provocaremos internamente será un aumento en su movimiento de moléculas. Ahora, ¿qué es temperatura? El concepto de temperatura es el siguiente. Un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas. Y este cuerpo tenderá a temperatura baja cuando las moléculas tienen poco movimiento. De tal manera que si tiene calor un cuerpo es porque su energía tiene mucha actividad. En caso de que está frío, significa que el cuerpo no tiene tanta actividad. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría definido como un estado de revelación o de agitación de las partículas que lo forman. Esto es que nosotros simplemente vamos a ver qué grado de agitación, si es mayor o si es poco, para definir si la temperatura es alta o baja. En el caso de que sea alta, será calorífico. En el caso de que sea baja, será a tendencia fría. Las unidades pueden ser en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Conceptos caliente y frío son en realidad términos creados para facilitar el entendimiento de la sensación térmica. Esa sensación es variable porque depende de persona a persona, por ello no es considerada.
Tales términos sirven apenas para ayudarnos en la comprensión de la teoría. Dato atípico: la medición de la temperatura corporal se realiza mediante dispositivos llamados termómetros. Por su parte, el calor es energía térmica en tránsito entre cuerpos con diferentes temperaturas. De ahí que sea importante entender que el equilibrio térmico ocurre cuando dos cuerpos con temperaturas diferentes son colocados en contacto y después de ello alcanzan un mismo valor de temperatura. Por ejemplo, cuando mezclamos leche fría con café caliente, tenemos una mezcla tibia. Ese término define el equilibrio térmico, es decir, la igualdad de temperatura entre el café y la leche. Dato atípico: cuando el cuerpo se enfría, es correcto decir que el cuerpo pierde calor para el medio en el que se encuentra. Perfecto. Seguimos. Actividad experimental. Utilizaremos 3 globos, uno lleno de agua, otro lleno de tierra y otro lleno de aire. Iniciaremos con el globo de aire. Ahora con el globo lleno de tierra. Y por último, el globo con agua. Perfecto. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar, queridos alumnos? 3 globos, una vela, ¿cierto? Y vamos a echarle al globo agua, y al otro le vamos a echar arena, y un globo le vamos a dejar solamente con el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar una vela. Iniciaremos vamos a con el globo de aire. encender. Enciende. Ahora con el globo Miren. lleno de tierra. Wow. Y el globo. ¿Dónde está el globo? ¿Qué sucede si último, solamente le pongo globo aire con a agua. nuestro globo? Miren. ¡Wow! Explotó nuestro querido globo. Luego lo vamos a tener que realizar con un globo con agua. Y por último, el tercer globo con tierra. Y vamos a contestar las siguientes preguntas del experimento. ¿Qué ocurre si coloco el globo con agua y luego se pone arriba una vela encendida? ¿Qué ocurre si coloco el globo de arena a la vela encendida? ¿Qué ocurre si coloco el globo de aire en la vela encendida? Conclusión. ¿Qué conclusión puedes concluir de este experimento? ¿Por qué el globo de aire se revienta? ¿Por qué el globo de agua le cuesta reventarse? Recuerda anotar todos los datos de este experimento. Recuerda que estamos con la temperatura y el calor. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya, queridos alumnos, ¿cómo yo voy a recibir este experimento? Yo lo tengo que revisar. Entonces, ¿qué voy a medir de este experimento? La agudeza del trabajo de experimentación, la aplicación del contenido de la interpretación del experimento, la participación, la capacidad de análisis y la elaboración del experimento. Ya, queridos chicos, espero que les haya gustado esta guía nueva de la temperatura y el calor y el experimento. Y también me quiero ir despidiendo, queridos alumnos, con esta última guía de trabajo del 2020. Muchos saludos, los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, niños, los quiero mucho.